Bueno, Víctor, ahora, si llegaste hasta acá y viste este video, nos tenés que mandar un mensaje al grupo para corroborar que has visto la clase. De todas formas, hay miles de cosas más interesantes para hacer un viernes en la noche que ver esto, pero bueno, esperamos el mensaje. Seguimos. Bien, entonces ahora vamos a tratar de integrar lo que estuvimos viendo del movimiento en el continuum solo planetando. Entonces vamos a ver los factores que afectan la transpiración. Son todos estos que están detallados acá, les hice un resumen, tenía gráfico para todo, pero va a ser larguísimo y no quería que me vean tanto. Entonces, tenemos la luz, va a afectar a la transpiración porque va a contribuir a la apertura de los estomas, principalmente en la mañana. El dióxido de carbono, porque ¿qué pasa? Tanto que cuando aumenta el dióxido de carbono dentro del estoma, la cavidad subestomática, eso provoca el cierre de los estomas. ¿Sí? Entonces, si por alguna situación no se estuviera consumiendo, fijando ese dióxido de carbono, eso puede provocar el cierre de los estomas, es otro factor. El DPB, que es el déficit de presión de vapor, nosotros sabemos que cuando tenemos mucho DPB, por ejemplo, que provoque una deshidratación de los estomas, se produce un cierre de los estomas, que es el cierre que habíamos visto como hidropasivo. No sé si lo mencionamos eso, cuando se deshidrataban se llamaba hidropasivo, o sea, causas ajenas, y cuando es propio por una sequía es hidroactivo porque hace cosas para que se cierre el estómago, no es que se cierra porque se deshidrató. Y la temperatura, porque va a afectar la concentración del dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono también es un gas que tiene que estar disuelto en el agua, porque el agua que dijimos que era el constituyente esencial donde se producían todos los procesos metabólicos. Ese dióxido de carbono que ingresa por los estomas tiene que disolverse en el agua para que la planta, para que llegue a los cloroplastos y después se use en la fotosíntesis. Entonces, cuando hay mucha respiración, cuando aumenta la temperatura, aumentaba la respiración, ¿se acuerdan? Que de hecho por eso nosotros guardamos las estacas adentro en el frío o todos los alimentos que guardamos en la heladera porque queremos disminuir la respiración, entre otras cosas. Y también con la temperatura aumenta el DPB. Y el estado hídrico, por supuesto, que va a afectar la respiración. ¿Qué pasa? Cuando aumenta, cuando disminuye el potencial de la agua de la hoja, porque tenemos, por ejemplo, sequía o mucho DPB, se aumenta la resistencia estomática. Se cierran rápidamente los estomas. De hecho, se llama umbral de sensibilidad estomática. Y les cuento que las especies tienen distinto umbral de sensibilidad estomática. Las especies, por ejemplo, del desierto, pueden tener valores de potencial agua mucho más bajos que los que tiene la vid y aún así no cierran los estomas. Tienen un umbral de sensibilidad estomática diferente. Justamente porque están adaptadas a esa condición de desierto. Bien, en general el vid está en menos 1,5, si no me equivoco. Lo dije como empecé con mucha seguridad y después dudé. Bueno, esto no importa, el ácido obsesivo participa en ese cierre. Acá lo que vamos a ver. Si son isohídricas o isohídricas va a ir cambiando. Sí, si son isohídricas va a ir cambiando. El umbral de sensibilidad estomática es distinto. Estamos muy bien. ¿Se acuerdan eso? No. Las plantas podrían ser, eso se llama comportamiento estomático. Las plantas son isohídricas o anisohídricas. Se dice que son isohídricas cuando lo que tienden a hacer es tratar de mantener siempre el mismo valor de potencial agua de la hoja, ¿sí? Y son anisohídricas cuando, bueno, no están previendo eso y puede ser que mantienen los estomas abiertos por más tiempo, aunque tienen distinta cantidad de agua sobre la hoja, digamos. O sea, no es como que si le varía el potencial agua, no cierran los estomas tan rápidamente. Las isohídricas sí, le varía un poco el potencial hídrico y cierran rápido los estomas. Son más sensibles al estrés. Hay un ejemplo de uno. Exacto, sí, por ejemplo el grenache, la grenacha es isohídrica y el sirá es el ejemplo de la anisohídrica. Sí, de hecho, por ejemplo, la isohídrica, sí, es distinta entre variedades. De hecho, hay un continuo, se dice. De hecho, por ejemplo, las isohídricas podrían morir de falta, se llama carbon starvation, o sea, pueden morir de hambre porque no tendrían más carbono. Como que lo que priorizan es mantener el potencial agua de la hoja y aunque nada, esté faltando carbono porque no pueden hacer fotosíntesis, nada, se quedan con los estomas cerrados y esas variedades. Drenaje zona de secano y por eso lo están buscando por la tolerancia a la sequía. Sí, no, depende. Porque
Está muy, depende de cómo sea también la vulnerabilidad de la cavitación, no es tan directo. Esas pueden llegar a no madurar la uva, las que son isohídricas, porque tienen siempre los estomas cerrados, entonces no fijan carbono, no pueden tener azúcares para madurar, pueden llegar a tener problemas en la evolución. Mientras que un Syrah, que es anisohídrica, que no está tan preocupada, digamos, la hoja, o sea, tiene un umbral de sensibilidad estomática distinto, llega a madurar la uva, pero puede llegar a complicarse, que cavite, por ejemplo, porque no cerró los estomas a tiempo y que tengan más O flamoliza, viste que claro. por ahí entra flamoliza de Descaramiento. ¿Sí? medio tiene varias cositas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de balance hídrico y nos vamos a meter de lleno en déficit hídrico. El balance hídrico está dado por una cuenta muy fácil, que es la ganancia por absorción más las pérdidas por transpiración. ¿Sí? O sea, la ganancia menos pérdidas. ¿Cuánto puede absorber? Menos lo que pierde. ¿Sí? Entonces, si lo que pierde es más grande de lo que absorbe, y va a estar en déficit hídrico. ¿Sí? Y el balance en ese caso va a ser negativo. Y voy a estar en déficit hídrico. Entonces, cuando la diferencia entre lo que puedo sacar del suelo y lo que pierdo, o sea, cuando la planta transpira más de lo que absorbe, vamos a estar en déficit hídrico. Es como el país, ¿no? Digamos, tenemos déficit fiscal y bueno, no, estamos siempre con déficit porque bueno, gastamos más de lo que podemos generar, producir. Bien, entonces los tejidos vegetales ya siempre, finalmente, vamos a decir que están en déficit hídrico porque recordemos que el potencial agua igual a cero era el del agua en el paso precipitada. Bien, entonces acá tenemos esto que me encanta porque es la marcha de la transpiración que a mí me parece que es lo que pasa con el COT. Donde podemos ver en el día, ¿sí? En 24 horas, esta es la transpiración que aumenta en la mañana cuando se abren los estomas, es máxima cerca del mediodía solar y luego disminuye en la noche, donde generalmente en la mayoría de las plantas los estomas están cerrados excepto en el campo. ¿Sí? Y esta absorción de agua, esta transpiración, es la que va a traccionar la absorción de agua. Entonces, por acá, con menor magnitud, viene la curva de absorción de agua. ¿Sí? Que está desfasada respecto a la primera, porque esta es la que tracciona esta. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Todos y cada uno de ustedes están todos conmigo? No, yo estoy viendo la primera raya en línea. Esto es noche. No, la primera de la absorción del agua, que seguro que me preguntaron esa, cuánto tiempo, algo pasó ahí que me retumba eso. ¿Por qué fue ese? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? algo pasó ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué será? El tiempo de apertura. Porque acá tengo transpiración, ¿sí? Pérdida de agua. Después tengo absorción. ¿Por qué acá al principio no tengo absorción? Porque empiezan a ser más negativos los potenciales. La transpiración va a generar que el potencial agua sea más sea negativo. Y eso hace el movimiento del flujo. Claro, pero tengo que tener un umbral. La diferencia de presión la genera primero con la transpiración y después absorción. Claro, necesita esa diferencia. Por eso en un examen le puedo preguntar, No, es pregunta de examen. ¿cómo se mide? Ahí entra el potencial. Esto es pregunta de examen. ¿Viste que por ahí me la habían preguntado? Debería empezar a... No les pido que saquen una hoja. Duele. Es mucho. ¿Sí? ¿Estamos con esta? Sí. Ahora vamos a ir a otras cosas más interesantes. Bueno, esto ya lo dijimos. Entonces, un tejido se va a encontrar en déficit hídrico cuando el potencial agua salga por debajo del que corresponde al agua pura, entonces las plantas siempre tienen un grado de déficit hídrico. Ahora vamos a ir a esto que es muy interesante, porque recién vimos, no lo miren todavía, recién vimos una plantita, vimos la resistencia, dijimos que se movían de mayores, una plantita como cualquiera. Era de tomate esa. La de tomate, bueno, pero antes habíamos puesto una que era un esquema, que teníamos de mayores potenciales a menores potenciales, pero lo vimos en un momento puntual. Ahora vamos a ver la evolución de la marcha de los potenciales en 5 días del suelo, de la hoja y de la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿te parece? Vamos a analizarlo. Bueno, ¿quién pasa al frente? Bueno, acá tenemos potencial agua. 0 a menos 1 a menos 3. ¿Sí? Y tenemos distintas curvas. Acá tenemos el potencial agua del suelo, que es esta línea que va cayendo, y después tenemos los valores de potencial agua de la hoja, la que está en línea continua, y punteada hasta la raíz. ¿Sí? No, dijiste algo que es importante, que Sí. yo me di cuenta con él. A ver. Que el título lo dice, sin reposición de agua. Sí. ¿No lo dije? No. Pero sin reposición de agua. Vamos a ver cómo.
¿Cómo cambiará los potenciales cuando el mar llega y qué pasaría si llueve? La visualización de la pregunta que sigue. Entonces vamos a ver cómo está el potencial. Entonces acá tenemos el día y la noche. Bueno, acá están desfasados, pero acá pensemos que es de noche. A medida que sucede lo que pasa en la diapo anterior, que empieza a transpirar la planta, ¿qué pasará con el potencial agua de la hoja? Va cada vez haciéndose más negativo. Y cuando la transpiración se vuelve a hacer cero, se va haciendo de nuevo más positivo, llegando al valor del suelo. ¿Sí? Porque pasa esto. Empieza en la noche no transpira, luego disminuye en la noche no transpira. ¿Ok? Va absorbiendo agua y va cambiando. Entonces, entonces acá en la hoja llega un valor bastante negativo al mediodía solar. ¿Okay? El valor más negativo del potencial agua de la hoja, que es generalmente el momento en el que se mide, para determinar el estado hídrico. Y en la noche se vuelve hacia el valor del potencial agua del suelo. Y en la noche podemos ver que el potencial agua de la hoja es muy parecido al suelo. De hecho, es el mismo. ¿Sí? Y de hecho, medir el potencial agua hoja al preamanecer se utiliza como un proxy para tener la idea de cuál es el potencial agua del suelo. Pero ¿por qué acá el potencial agua del suelo es más bajo que acá? Muy bien, consumió agua la planta, disminuye. Si llega a menos 0,6 en el primer día, ¿cómo será el potencial agua de la raíz? Mayor. Mayor. De hecho, va por ahí, menos 0,1, pero sigo respetando el gradiente. ¿Ok? ¿Qué pasa al día siguiente? Y al día siguiente, como tengo menos contenido de agua en el suelo, la hoja tiene que tener un potencial agua más negativo para poder seguir teniendo un gradiente y sacar agua del suelo de un suelo que tiene menos contenido de agua. ¿Y el potencial hídrico de la raíz? También. Tiene que ser más negativo que el día anterior porque el contenido de agua es más bajo. ¿Ok? ¿Y qué pasa el otro día? Y bueno, las cosas ya se nos empieza a complicar porque tengo menos potencial de agua, tengo menos disponibilidad de agua, menos concentración de agua en el suelo. ¿Ok? Tengo que tener un potencial más negativo de menos 1,2 para poder sacar agua de un suelo que está a, no sé, menos 0,4. Y al día siguiente lo mismo, y así hasta que se sigue secando el suelo porque yo no repongo la lámina. ¿Se entiende? Cada día el potencial agua de la hoja al mediodía es más y más negativo. Cuando ese valor llega por ejemplo, el punto de marchitez, que para la mayoría de los cultivos es menos 1,5, puede experimentar un marchitez temporal, que si yo riego y vuelvo, o sea, digamos, si se vuelve a recuperar y llega al suelo, es temporal. Pero si nunca se recupera y sigue por debajo de ese valor, es permanente. Lo recupera la progencia, aunque lo riegue. ¿Sí? ¿Sentí todo? Sí. Bien, genial. Entonces este es el punto de marchitez temporal y este es permanente. Bueno, esta es la misma definición. Y acá están entonces lo que ya mencionamos antes, que son los momentos en los que yo mido el potencial agua al mediodía, porque tengo acá como una ventana de 3 horas más o menos, en donde se mantiene bastante constante y el valor más bajo del potencial agua. Y en la noche, en el preamanecer, que tiene que ser antes de que exista un fotón de luz azul dando vuelta, porque se empiezan a abrir las tomas, ahí es el momento para medir el preamanecer, que me da una idea de cómo es el estado hídrico del suelo. Está bueno lo que dije yo del chiste, pero realmente en una planta de tomate es evaluar todo esto diariamente en una planta de tomate. En la vid no se ve así día a día como el punto de marchitez permanente. No. En el tomate lo ves al día que viene. Lo ves, pero también pensar que en la vid es una planta leñosa, que por más que tiene es herbácea, tiene un montón de esclereidas en la hoja y en el pecíolo, que hace que no se evidencie tan fácil. Pero así todo, yo tampoco lo he visto en las plantaciones nuevas, donde gran parte de lo nuevo es todo herbáceo. Exacto. Pero en la planta de tomate un día. En la planta un día y ya se marchitó. O sea, es mucho más claro, en vulnerabilidad a la cavitación del tomate antes que nada. Sí, se acuesta. Sí, perfecto, se acuesta, tal cual. Y es impresionante cómo se recupera. Y se recupera rapidísimo, es buenísimo, sí. ¿Cómo hacer la plata? Claro, volcás todo y salvo cuando se trasplante. Ahora que hablaste de gran parte, que me quería preguntarlo antes, ¿qué es lo que principalmente afecta el shock del trasplante?
¿Qué se produce cuando nos plantamos que tengo este shock? La muerte de las raicillas. Exactamente, la muerte de esas raicitas chiquititas que son las donde ocurre la principal absorción del agua y se me murieron y ahí te dejo de poder absorber. Eso es lo que principalmente explica el problema del camplante, el estrés del camplante. Muy bien López. Vamos. Bien, ya estoy terminando, así que vamos. Cuando tengo déficit hídrico hay distintas respuestas que se atinan. ¿Cuáles son? A medida que va disminuyendo el potencial agua, que es lo primero que se ve afectado. Acá tengo plantas bien regadas, plantas con un estrés hídrico suave, plantas de clima desértico. No lo puse para ver, no alcancé a buscarlo. Pero lo primero que en plantas bien regadas empiezo a tener un poco de déficit hídrico, lo primero que se me ha afectado es la extensión celular, o sea, el crecimiento. Luego, bueno, síntesis de paredes, de proteínas y después la conductancia estomática, que es cuando es la inversa de la resistencia estomática, cuando se me abren o se me cierran los estómagos. O sea, a medida que yo tengo algo de déficit hídrico, primero se afecta el crecimiento, se detiene el crecimiento. Después se empiezan a cerrar los estomas, luego se empieza a ver afectada la fotosíntesis y después puede llegar a ocurrir algo que es la acumulación de solutos. ¿Se acuerdan cómo se llama ese proceso? Cuando se acumulaban solutos en función del déficit hídrico. Ajuste osmótico. Esto es algo que es un mecanismo de tolerancia, de resistencia a la sequía, mejor dicho, que le permite a las plantas acumular solutos en sus células para hacer más negativo el potencial agua de todas las células del cuerpo de la planta y hacer esto que vimos acá. Por ejemplo, si tuviéramos un valor de sequía, para llegar a estos valores de potencial, pueden llegar a generar ajuste osmótico, disminuir su potencial agua para llegar a valores más negativos que le permitan sacar agua de un suelo con menos cantidad de agua. ¿Sí? Y lo hace la planta activamente. O sea, acumula malato y acumula iones y también sintetiza otras proteínas, aminoácidos que son osmóticamente activos. En ese extremo, no te digo de sequía, sí, sino de un aumento muy grande de salinidad del suelo. ¿Cuándo la planta se empieza a intoxicar? No sé si tiene mucho que ver, pero... Sí, tendría como que armarlo de la clase de salinidad. Perdón. No, porque hay un montón de mecanismos que tienen las plantas para tratar de sacarse de encima, evitarlo. Siempre la planta lo que hace con la salinidad es evitarlo, en el caso de las que son glicófitas, lo que no les gusta la sal, excepto las halófitas. Las plantas de lugares salinos necesitan la sal, o sea, en su constitución necesitan tener un montón de osmolitos. No en el caso de la vid, por ejemplo. O sea, la vid trata de sacárselo encima, el tomate, la papa, todos también. Que no le va a llegar ningún sodio a la célula, menos al ápice. Nunca. Tendríamos que ver eso, porque hay un tema muy importante de la tolerancia de ciertas variedades y sobre todo ciertos pies a salinidad, que es una condición más severa que la nemato, que nadie tiene en cuenta. Así que y sobre todo nuestro suelo. Bueno, ese es un tema que tendremos que anotar para... Sí, ahora ya no vamos a alcanzar. O sea, no, ni hoy, ni 20 años, pero para el año que viene lo de salinidad sería algo interesante. Bien, entonces lo primero que se ha afectado es el crecimiento, después se cierran los estomas, más tarde se afecta la fotosíntesis. Nada, este es el ejemplo de los valores de potencial agua. Si yo tengo una planta que hace ajuste osmótico con un valor bajo de potencial agua, lo que hace es acá bajar mucho el potencial osmótico para que le dé un valor de menos 1,5 y pueda absorber agua desde menos 1,2. Mientras que esta planta que no lo hace, ¿qué le sucede? Y está en el mismo valor y se plasmoliza la célula, no tiene potencial de presión y pierde urgencia. No está la pelota de fútbol. ¿Se entiende? Claro, por ejemplo. Y bien, ya estaríamos, esta es la última. ¿Por qué se marchitan? Ahora con todo, pues ya un montón. ¿Por qué se marchitan las plantas? Porque no tienen agua. Ajá, bueno. Esta clase yo esperaba un poco más. Yo esperaba más. No, pero la condición de la célula... Sí, porque no tienen agua seguro. ¿Por qué se marchitan entonces? Por la condición de la célula como al extremo. No pueden vencer. No, esa, las paredes celulares y la falta de agua hace que la célula tienda a plasmolizarse. Sí, plasmolizarse. No puede ejercer presión sobre las paredes. Y no tiene la posibilidad de captar a potenciales tan negativos agua de rentarse. Exactamente. Pero eso viene casi después, como que muy bien, sí, es extremo. Pero bueno, muy bien, a eso llegamos. Sería una cosa así. Pero puede darse por más de una
razón. Puede ser porque tenga bajos potenciales agua en el suelo o porque tenga mucho DPB, mucha demanda. O sea, que tenga CX6, sequía en el suelo o sequía en la atmósfera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Generalmente aumenta la tensión en el xilema, si empieza en toda la planta, se empiezan a embolizar los vasos que habitan, disminuye la conductividad hidráulica, que tanta agua se movía, se desacoplan las curvas de absorción y de transpiración, disminuye el potencial de turgencia de las células y tengo manchamiento. Wow. ¿Sí? ¿Bien? Espectacular, ¿no? ¿Sí? Fíjense, lo vemos. Muy bueno. Bueno.